semana hemos compartido interesantes datos sobre la dictadura de Ulises Heró. ¿Qué tanto has aprendido sobre esta época de la historia dominicana? Saludos y bienvenidos a su clase de retroalimentación de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Los animo a que junto a sus familiares dispongan de su mejor actitud para el trabajo de hoy. Por favor, ubíquense en un lugar cómodo y libre de interrupciones. Además, deben disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana, un mapa físico o político de República Dominicana para ubicar lugares, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. La educación a distancia ha sido todo un reto en el que nos hemos involucrado todos con mucha disposición y aportamos desde diferentes ámbitos para que este año termine de manera exitosa. Y parte de las acciones que desarrollamos para garantizar ese éxito son justamente las clases para retroalimentar los temas trabajados con el fin de que los aprendizajes sean afianzados. Y de inmediato pasemos a recordar el tema trabajado durante la semana con algunas impresiones sobre la dictadura de Ulises Heró, Lilis. Con base en escritos históricos, con Ulises Heró se inició en la República Dominicana la más fuerte y moderna tiranía que gobierno alguno implantará nunca. Este régimen despótico se caracterizó además por el entreguismo a los intereses de los Estados Unidos, quien siempre fue un importante apoyo para su dominación autoritaria, por el fuerte endeudamiento externo y por la emisión del papel moneda sin respaldo, las célebres papeletas de Lilis. Augusto Ascensión Villalona, 2010, dice que a partir de 1887, Ulises Heró gobernó de manera dictatorial. Realizó endeudamientos y préstamos a compañías norteamericanas. Además, negoció secretamente el arrendamiento de la bahía de Samaná, pero fracasó en este intento. Además, enfrentó una gran crisis financiera. La dictadura de Heró funcionó combinando la represión, un sistema de espionaje mediante el código telegráfico que solo él y sus agentes descifraban, el chantaje, el clientelismo, la compra de conciencia y el asesinato. Por su parte, Alejandro Paulino Ramos, en su artículo sobre Ulises Heró, Lilis, dictador dominicano, dice que su dictadura se caracterizó por el control del ejército, del Congreso y el Poder Judicial, y contó con el apoyo de la Iglesia Católica, los inversionistas norteamericanos, los comerciantes e industriales, la adhesión de los caudillos locales, la represión a la prensa y a la oposición, y sobre todo el terror político que llevó a decenas de opositores a la cárcel, el exilio y la muerte. Durante su dictadura, la economía dominicana perdió sus vínculos con el comercio europeo y terminó relacionándose con el de los Estados Unidos. Como bien describen los datos, una de las características de este gobierno fue el endeudamiento, tanto externo como interno, pues gestionar grandes sumas de dinero y emplear la mayor parte de estos recursos para mantenerse en el poder fue una de las prácticas más comunes de Lilis. Lilis envió a Generoso de Marchena, un político rojo de los que formaban su gabinete, a gestionar un préstamo a Europa
y así pagar los enormes gastos que significaba mantener su clientela política y mantenerse en el poder. Marchena logró concertar un préstamo en junio de 1888 con la compañía holandesa Westendorp por 770,000 libras esterlinas a un interés de un 6% anual, pagaderos a 30 años. Con este préstamo, Lillis comienza una serie de manejos que terminarían arruinando el país y sometiéndolo políticamente a los intereses de varias potencias extranjeras. El costo para el país de esos préstamos fue perder el control del cobro en las aduanas, ya que se puso en garantía las recaudaciones aduanales hasta un 30% de los ingresos. Y para cobrar las amortizaciones que les correspondían a la compañía prestadora, la Westendorp, nombró en el país varios agentes fiscales que se encargarían de retener el dinero que entraban por las aduanas, tomar su porcentaje del 30% y entregar el resto al gobierno dominicano para resolver sus compromisos. En el tercer mandato de Lillis, iniciado en el 1889, la crisis económica se acrecentó por la baja en los precios sufrida en los dos principales productos de exportación del país, la caña y el tabaco. Esa crisis llevó a Lillis a tomar más préstamos y a realizar algunas operaciones que incluso ponían en peligro la soberanía nacional y la paz social. En el año 1890, Lillis gestionó un segundo préstamo con la Westendorp, ascendentes a 900,000 libras esterlinas, al 6% anual, a un plazo de 50 años. Ese préstamo se conoce como el empréstito del ferrocarril, pues su justificación era la construcción de una vía de ferrocarril que comunicaría a Puerto Plata con Santiago. Aunque buena parte del mismo se usó para sobornos y compra de conciencias que favorecían la estabilidad del régimen. Lillis, además, decidió una política exterior de alianzas con los Estados Unidos de América, en detrimento de los países europeos que invertían en la República Dominicana, pues firmó un tratado de libre comercio con esa nación en el año 1891, permitiendo que varios productos dominicanos entraran a esa nación libres de impuestos, mientras que al país entrarían decenas de artículos con el mismo tratamiento. Paralelamente a esos hechos, Lillis mantuvo conversaciones secretas en Washington a través de su representante Manuel de Jesús Galván, a los fines de arrendarle la bahía de Samaná a cambio de ayuda económica y militar. El Tratado de Libre Comercio afectaba los intereses de los inversionistas europeos, quienes protestaron enérgicamente, amenazando con dejar de comercializar con el país, lo cual generó gran alarma, principalmente en los comerciantes cibaeños. Tanto a este trámite como a las negociaciones de arrendamiento, Lillis tuvo que desbaratarlos. Tanto era su necesidad de dinero que patrocinó la entrada de mercancía de contrabando, llevando a la quiebra a la compañía que administraba las aduanas. Con las puertas del crédito cerradas, Lillis acudió a una antigua práctica de algunos presidentes que le antecedieron: la emisión de monedas sin respaldo, conocidas en la historia como las papeletas de Lillis, las cuales los comerciantes del campo y la ciudad se negaron a recibir a cambio de sus productos
y servicios. En el año 1897, debido al desgaste de la dictadura y al desorden financiero, era evidente la decadencia del régimen. Juan Isidro Jiménez, rico comerciante de Montecristi, que desde hacía algún tiempo vivía exiliado en Puerto Rico, a raíz de diferencias con Lilis, preparó una invasión con el fin de derrocar el régimen por las fuerzas. Y aunque fracasó en un primer intento, reorganizó el plan que terminaría con los días de Lilis y con la dictadura. Jiménez volvió al exilio, se estableció en París, desde donde se puso en contacto con varios jóvenes dominicanos que regresaban a República Dominicana y los estimuló a organizar una nueva conspiración para matar al dictador. Uno de esos jóvenes se llamaba Jacobito de Lara, hijo de un comerciante y propietario agrario de Moca. Jacobito se unió a otro rico comerciante y agricultor de la región, Horacio Vázquez, que participó en una frustrada expedición con Luperón en 1893, quien, junto a su primo Ramón Cáceres, planificaban la eliminación física de Lilis. En busca de frenar la agitación en el Cibao en contra de su política financiera y tratando de impedir el descontento causado por las papeletas sin respaldo, Lilis decidió hacer un recorrido por distintas comarcas del Cibao. Estando en La Vega, ordenó quemar públicamente 4,000 de las papeletas que eran rechazadas por los comerciantes de La Vega. Luego se dirigió a Moca y allí encontró la muerte, al caer abatido a tiros la tarde del 26 de julio de 1899, cuando visitó la casa del comerciante Jacobo de Lara, el padre de Jacobito, que junto a Ramón Cáceres decidieron ponerle fin a la primera dictadura moderna de la historia dominicana. Tras la muerte del dictador en 1899, se inició una etapa de inestabilidad política en el país, en la que se sucedieron gobiernos débiles y efímeros. Los conoceremos en lo adelante. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Disfruten su fin de semana en compañía de sus familiares. Que Dios Todopoderoso los colme de muchas bendiciones. Bye.